tardes a todos. Sí. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores, particularmente amigos como el doctor Chavía y el doctor Baistrocchi, por darme la oportunidad de conectarme con ustedes. Vengo de Rosario. Territorio caliente sí lo hay. 250 muertes dolosas en este año, superando a Córdoba, ciudad similar a la nuestra, con solo 90. Corrupción de las cúpulas de seguridad, de sectores de la justicia y compromiso espurio de algunos sectores de la política. El jefe de la Policía Provincial de Rosario, uno de los jefes, está detenido y procesado por connivencia con grupos narcocriminales. Un sector de la Plana Mayor lo acompaña en esta empresa. Muere, asesinado, un conocido narco, Medina, que se comenta que ha tenido convivencia con sectores de la política, y su computadora personal es utilizada primero por sectores del gobierno. La nave emblema de la justicia provincial rosarina, el doctor Bieman, uno de los jueces que investiga la mega causa de Los Monos, la banda narcocriminal de más de 30 personas, abandona el caso. ¿Por qué lo abandona? Porque aparecen fotos suyas con el jefe de otro sector narco, el padre del fantasma Paz. Aparece esta foto en Estados Unidos en un encuentro boxístico. Pero además, no solamente esto. Yo pregunto lo siguiente. Si durante más de 20 años un municipio ha llevado adelante un criterio de políticas de reducción de daño, si la cúpula del gobierno se ha manifestado proclive a seguir el camino de Mujica, esto no tiene incidencias en el grado espantoso de corrupción y diseminación de los consumos de sustancias, porque se habla de que han fracasado determinados tipos de políticas en relación, políticas dicen prohibicionistas en relación a la problemática de los consumos de drogas, y donde se han experimentado las políticas de reducción de daño. ¿Cuál es el resultado que tenemos? Por eso nosotros hoy vamos, en los pocos minutos que tenemos, a presentar esta ponencia que es prevención de consumos de sustancias psicoactivas legales e ilegales en contextos de alta conflictividad, que es el que realizamos desde la institución que dirijo, Vínculo Centro Comunitario de Salud Mental. Presento 5 criterios que son complementarios de los principios rectores en prevención comunitaria que hemos desarrollado en mi último libro. Presento 5 criterios para después, si la mano del tiempo me da resquicios, poder trabajar más algunos de ellos. El primer criterio, la prevención, que desarrollamos
es psicosocial y comunitaria. Y es psicosocial y comunitaria porque es necesario comprometer al conjunto de las fuerzas sociales de la comunidad en las estrategias preventivas, ir a disputar en el propio terreno donde la actividad y la cultura narco se va expandiendo, hay que disputarle adolescente por adolescente, institución por institución, barrio por barrio. Por eso, uno de los columnas vertebrales de esta propuesta psicosocial y comunitaria es la formación de adolescentes preventores y de vecinos preventores, que nos ha permitido generar una red de prevención comunitaria en barrios de alta conflictividad asentados en consultorías barriales que realizan la actividad de interconectarse con las instituciones de la vida civil, desarrollar acciones de contención, de prevención, de educación para la salud y de prevención comunitaria. El segundo criterio es: la prevención tiene que ser inevitablemente transformadora, transgresora. ¿Por qué tiene que ser transgresora? Porque está claro que hoy los consumos de sustancias psicoactivas no son sino la hipertrofia de lo que se ha gestado en la sociedad consumista. Sociedad consumista que como bien nos ha enseñado nos han enseñado teóricos, es la sociedad donde los seres humanos se van desubjetivando en la medida en que la invasión de mercancías van atiborrando a los seres humanos, y donde el goce espurio pasa por el consumo de objetos. Pero si este goce espurio que pasa por el consumo de sujetos no está concentrado acaso en las sustancias psicoactivas legales o ilegales. Por lo tanto, decimos, Simon Bauman mediante, que las drogas no son sino la hipertrofia de aquello que se da en la base de nuestra sociedad, que es la sociedad consumista, y que atrás de la sociedad consumista, ¿quién está? Está el mercado, están las corporaciones que lucran con esto. Por lo tanto, nuestra propuesta tiene que ser mirar lo que está atrás de la escena. Por eso es transformadora, por eso es transgresora. El tercer criterio es, sí, qué rápido se pasa el tiempo. Ayer nomás tenía 20 años. Todavía lo tiene. El tercer criterio es, y me detengo exclusivamente en esto, es las prácticas preventivas tienen que apuntar a deconstruir el discurso consumista, tanático y violento, y tienen que apuntar a deconstruir en el sentido de eternidad este discurso tanático y violento, porque es el que legitima y promueve los consumos. Y digo, cierro con esto porque ya no tengo a mi amigo. Pensemos, ustedes dicen, ¿qué es esto de deconstruir el discurso consumista, tanático y violento? Les presento a ustedes, creo que la gente de nuestro país lo conoce, el sabor del encuentro. ¿Qué hay atrás del sabor del encuentro? Está el primer acto tronchado
de lo que es, a ver, la propensión y la legitimación de los consumos salvajes de alcohol. Porque el sabor del encuentro efectivamente se asienta en un elemento básico, que es cuando uno toma la primera copa de alcohol, ¿no es cierto? Hay liberación de dopamina, serotonina, que facilita estas situaciones contactógenas. Pero el discurso, el marketing, congela la imagen y no muestra todo lo que viene atrás. Por lo tanto, el abordaje deconstructivo del discurso fanático violento tiene que no solamente mostrar lo que hay atrás, sino que fundamentalmente, oponer frente al discurso consumista y fanático el discurso del eje de la solidaridad, del respeto por el otro, de la tolerancia y fundamentalmente, y acá cierro, fundamentalmente con una cuestión. Yo les decía, no es ajeno a lo que pasa en Rosario la inundación de las propuestas de reducción de daño. Una de sus máximas exponentes ha dicho recientemente: hay que desalentar el utópico y reaccionario discurso del mundo sin drogas. Escuchen, la doctora Silvia Inchaurraga, que a su vez es representante de la Universidad Nacional de Rosario, ha dicho que hay que desalentar el discurso utópico y reaccionario del mundo sin drogas. Nosotros alentamos el discurso utópico y revolucionario del mundo sin drogas, porque en el momento en que los seres humanos podamos encontrarnos sin que medien, sin que el hombre sea un lobo para un hombre, no va a ser necesario las sustancias psicoactivas para vivir una vida feliz y digna de ser vivida. Muchas gracias. Haber escuchado las brillantes exposiciones durante todo el día, y quiero contarles que como abogado penalista y como funcionario judicial soy un producto de la transversalidad de que hablaba Pastrocki, ¿no? Porque ustedes dirán que hace un penalista acá metido en el tema de la prevención de drogas. Pero yo simplemente les quería pedir licencia para hacer algunas acotaciones a nivel personal. Creo que, hablando de políticos ya, creo que los políticos denominan a este fenómeno grave que está ocurriendo fundamentalmente en la Argentina como vulgarmente el problema de la droga. Y el problema de la droga tiene dos polos muy importantes. El polo de demanda, a donde está desgraciadamente el adicto, que sirve para todo, para estar preso, que sirve para las estadísticas médicas, que sirve para las estadísticas criminales, pero no se habla de las políticas sociales a largo plazo tendiente a evitar precisamente que haya consumo de drogas. En el otro polo, que es el polo de la oferta de drogas, está la corrupción, está el lavado de dinero, y se requieren políticas criminales que tampoco existen, pero entre los dos polos debe haber una coordinación, debe haber un plan nacional de drogas, si vulgarmente queremos llamar a este problema de la droga. Acá le han llamado de distintos nombres, porque entre todos, por eso hablaba de la transversalidad, le llaman de distintas maneras. Pero lo que no debemos olvidar, y no deben olvidarse los políticos, es que este problema, antiguamente, ya desde el año 48, le llamaban una unidad dual indivisible. No podemos seguir separando narcotráfico de drogadependencia simplemente. Esto es menoscabar la importancia del tema. ¿Cómo ocurrió esto en la Argentina? Si nos preguntáramos. En una primera etapa, que algunos la sitúan en el año 84 para adelante, se decía que las adicciones aparecieron como un problema de salud pública, lo cual era cierto. El adicto es un enfermo. Pero ¿qué pasa? Se sostenía en ese momento que el narcotráfico lo debemos dejar para la policía
y para el Poder Judicial. Grosso error. No nos dimos cuenta que el propio narcotráfico estaba creando una sociedad, estaba creando algo que ya hace 20 años ya le llamó la cultura del malestar, que era la cultura del consumo de drogas. ¿Por qué? Porque el narcotráfico lo primero que hace es infiltrar, después penetrar al Estado y finalmente democratizar el consumo de droga, porque consumen los ricos y los pobres según la calidad de la sustancia. Una segunda etapa, ese mismo adicto, ese joven adicto que lo consideramos un enfermo y dentro del plan de salud pública, fue considerado por el narcotráfico como una unidad económica. Allí nacen los trafiadictos. Ya el adicto no necesita dinero para drogarse, vende droga y tiene asegurada su dosis diaria. Allí nace el narcomenudeo, este invento que hizo algún inteligente, que dijo hay un narcomenudeo para decir hay un narcotráfico menor y hay un narcotráfico para decir hay un narcotráfico mayor. Y esto como que yo dijera, esta señora está medio embarazada, no está del todo embarazada. Y entonces no se dieron cuenta que cuando se creó esto y aparece el narcomenudeo, aparecen los buques, aparecen los kioscos, pero ¿para qué va a estudiar un niño de lo que está excluido dentro del conurbano bonaerense? ¿Para qué va a estudiar? ¿Para qué va a trabajar? Si verdaderamente vendiendo droga gana más. Entonces se dieron cuenta que en todo el país hay aproximadamente 1.500.000 jóvenes ni. ¿Qué significa? Jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y estos son los motores del narcotráfico. Entonces, ¿qué pasa? Ese joven que aparecía en la salud pública ahora aparece ligado al cuadro de violencia, de inseguridad urbana, del delito, y aparece muerto en un hospital o aparece preso y sirve para todas las estadísticas que no sirven para nada. Una tercera etapa del narcotráfico, que ya está transitando la República Argentina, nos lleva a observar cómo el narcotráfico está ganando terrenos. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es territorial, es como la política. La política es territorial, necesita de punteros, el narcotráfico necesita de líderes. Y pronto va a haber enfrentamiento entre esos líderes de un lado o del otro lado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el narcotráfico está ganando los territorios y se están peleando las villas y ya en la zona urbana? Porque el Estado no llega a sus lugares. Y allí a donde no llega el Estado, los narcos se convierten en benefactores de esa gente sin recursos. Fíjense que se inventó un sistema que se llama de gota a gota. Los narcotráficos trabajan de financista, de prestamista, pero con lo cual captan al joven y el joven jamás puede escapar de eso. Y a la madre y a su padre que están carenciados, tienen problemas económicos graves, ¿qué hacen? Le otorgan el plan traficar. Tenga su propia cocina, venda su propia droga en su búnker o en su kiosco. Y así llegamos a que esto se visualiza, pero nosotros hemos dejado de ver ese proyecto de vida que tienen los curas que trabajan en la villa, por lo menos Pepe, por lo menos Charlie Olivero, a quien conocemos, que verdaderamente están transmitiendo un proyecto de vida a esos jóvenes que están entregados a la droga, pero claro, eso no es comercial, eso no se vende. Y la cuarta etapa por la que va a pasar el país, y esto es un toque de atención para los políticos, en la cuarta etapa se va a presentar cuando el Estado narco se introduzca verdaderamente en las instituciones democráticas y erosione definitivamente la democracia. Entonces allá habrá un Estado impotente que no pueda controlar absolutamente nada y le denominaremos teóricamente un Estado fallido, porque ya no puede controlar absolutamente nada. Yo no digo, quiero aclarar, yo no digo que el país esté en esta cuarta etapa, pero fíjense que hay políticos presos por venta de droga, hay policías presos por compromiso con la droga y hay funcionarios públicos comprometidos con la droga. Quiere decir que por algo se empieza, tenemos que tener cuidado. Entonces, bueno, me va a decir, pero usted está pasando un mensaje de desesperanza, como dicen siempre, está mostrando el lado negativo. Eso existe, esto no es un invento, no es una sensación. No existe hoy día no existe un eficiente plan nacional de prevención. ¿Por qué? Porque para un plan nacional de prevención se requieren políticas sociales. Este es el problema. Por eso se enojan los políticos cuando le hablan de no hay prevención eficiente.
Y el único modo de que asciendan los niños y los jóvenes dentro de la escala social, de que tengan movilidad social, es a través del escalamiento genuino por el trabajo y la educación y no vendiendo drogas. Porque los que venden drogas han encontrado un modo de escalar socialmente, un modo de movilidad social que es ilegal. Se descuida la recuperación de los adictos. Hace poco tiempo el Papa Francisco decía que el adicto es un enfermo y hay que curarlo, y hay que llenar ese vacío espiritual con proyectos de vida. ¿Qué proyecto de vida le pueden brindar a algunos funcionarios que su mente le dice que legalizar toda la droga y su cerebro le dice no te metas en lío? Y entonces tampoco hay una represión eficaz del narcotráfico. ¿Por qué? Porque los narcotráficos tienen una gran habilidad para desarticular todo el tejido social, comenzando por la familia. Crece el flagelo, crece la venta de droga. Hay funcionarios públicos en actividad que todavía creen que despenalizando, van a llegar a solucionar y hacer desaparecer el narcotráfico. Y no se dan cuenta que está embromado el tejido social. Está fallando la familia como proyecto de vida. Hoy alguien dijo, la familia es la única institución que gesta este proyecto de vida. Está fracasando la educación. No se puede educar a donde se vende droga. Está fallando el trabajo. No se sale de la pobreza estructural con planes sociales o con otras ayudas transitorias. Hay que dar trabajo digno, obra social, casa, vivienda, cloaca, etc. Y finalmente algo que dijo Iván Alvarado, un gran maestro de este tema, la incorporación de valores y principios. Pero ojo, esos valores y principios tienen que tener sustantividad. Entonces, si el Estado se aparta del narcotráfico, sí lo va a poder combatir. De lo contrario, el tema de la legalización o no legalización es algo, como decimos los futboleros, para la tribuna. Pero el día que se introduzca el narcotráfico en las instituciones, nosotros nos lamentaremos como se han lamentado otros países como Colombia y México. Gracias. Muchas gracias, doctor Maldonado. Ahora tiene la palabra María Rosa Marcone, secretaria del Bloque Legislativo del Encuentro Vecinal Córdoba, Argentina. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. La verdad es que dentro de todas las personalidades que están acá, yo estoy un poco como colada. Yo soy licenciada en Administración, trabajo en la docencia y justamente el darme cuenta que todos los trabajos de incidencia política no alcanzaban a cambiar la realidad y a tener un impacto sobre problemas como el de la drogadependencia o como el de las adicciones en general, me llevó a involucrarme en política y estar ahora trabajando en un partido que levanta como bandera las cosas que hemos escuchado hoy acá. Nosotros pensamos, yo personalmente, que desde el Estado Nacional, desde hace muchos años, y desde los estados provinciales e incluso municipales, ha habido políticas activas y ausencia de políticas que son las que han llevado a que la demanda de la droga sea lo que es hoy en día. Yo me quiero centrar en el tema de la demanda. Creo que de la oferta ya se ha hablado bastante y de acuerdo con todo lo que se ha dicho. En el tema de la demanda y de la atención al dolor que produce en las familias, en la sociedad y en las personas el problema de las adicciones. Hubo leyes y gestiones que fundamentalmente destruyeron el espíritu y la empatía social. Nosotros perdimos por disposiciones, en muchos casos pensadas, buscadas, ese era el efecto que se buscaba, perdimos la educación en valores. Esto es trillado, está muy dicho, pero es una realidad. Se sacó de las aulas el concepto de la trascendencia. Hoy alguien nombraba a Dios y a la relación con Dios. Nosotros
hemos perdido en las aulas la religación con un ser trascendente y por lo tanto estamos educando de una manera, yo diría, amputada. Hay algo de nuestros jóvenes que no lo educamos. El doctor Samá hablaba de que estamos en una sociedad que se ha desvirilizado y decía que se ha feminizado. Yo no acuerdo con esta segunda parte. Creo que otro de los dramas, y tal vez uno de los dramas centrales, es que también la sociedad se ha desfeminizado. O sea, la prédica feminista no es lo mismo que la valoración de lo femenino propiamente. Nosotros educamos, y sobre todo estoy pensando en el nivel medio e incluso en el nivel superior, educamos y valoramos a la mujer en tanto y en cuanto hace lo mismo que el hombre y de la misma manera que el hombre. Cuando las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres, pero tenemos nuestra forma propia de hacerlo. Y hemos perdido entonces en la educación y la formación lo propio femenino de cuidar, de proteger, de custodiar la vida, de custodiar el proyecto de vida. Esto, los que trabajamos en barrios marginales, lo vemos mucho, porque vemos muchas alumnas, adolescentes, que son madres y que no han tenido experiencia ni modelo de la maternidad, porque las madres han tenido que salir, ya sea por necesidades económicas o por mandatos sociales de realización, y han abandonado el rol maternal. Ya sé que no es políticamente correcto, pero creo que si lo analizamos es una realidad. Creímos que nuestro lugar estaba en transformar la sociedad y nos olvidamos que el arte de las artes es educar un hijo y que en eso teníamos un lugar privilegiado, que además también parte de esta carencia de valores fue que perdimos todo aquello que significaba esfuerzo y perdimos el uso de palabras que, al perder el uso de la palabra, perdimos también la virtud que representaban. Hoy hablar de abnegación, hablar de austeridad, todo aquello que la madre que se queda al frente del hogar o que dedica, a pesar de su tarea profesional, tiempo al hogar, trabajaba y hacía, se desvalorizó. Y esto quebró la familia, porque el gran problema para que la prevención sea efectiva es, como lo decían recién, que recuperemos familias que puedan ser realmente custodias de proyectos de vida, que ayuden a realizarse a sus miembros en todas las etapas de su vida. Y por lo tanto, el rol de las políticas estatales tiene que ser, si quiere luchar contra la drogadicción, fortalecer las familias, generar trabajo digno, generar vivienda, dar oportunidades de crecimiento en cooperativas, en microemprendimientos, recuperar este rol de lo femenino en la educación. Tenemos lo mismo que se da en Estados Unidos en un estudio reciente, chicos que nunca han visto cocinar en su casa, también nosotros lo tenemos acá. Lo tenemos porque no hay tiempo para cocinar o porque tenemos chicos que comen siempre en comedores del Estado o en comedores asistenciales. Entonces no tienen el núcleo familiar que los puede contener y que los puede ayudar a crecer. Pero creo también que, aparte de fortalecer la familia, que es un trabajo para varias décadas, alguien hablaba del tiempo, del doctor Yaría, del tiempo que lleva esto, y creo que esa es una mirada que tenemos que tener. Todo lo que se empiece como política del Estado no va a tener resultados inmediatos, por lo tanto no es marketinero, no sirve para las elecciones, no sirve para ganar elecciones. Pero también el Estado tiene que educar en la verdad. Otra de las políticas de Estado, otro de los temas pendientes es el tema de la comunicación.
Hoy se puede decir por los medios de comunicación cualquier cosa como si fuera verdad científica cuando es simplemente una opinión o responde a una ideología. Mina decía hay 22.000 trabajos científicos y sin embargo está lleno de programas que dicen la marihuana no hace daño, esto es una imposición. O sea, no tenemos una ley que custodie la verdad en las comunicaciones. María Rosa, un minuto. Bien. Bueno, para cerrar, creo que también una política de Estado que nos falta y que nos golpea a los que estamos en el tema es la atención a los heridos de las adicciones, que no son solamente los adictos, son las familias, el entorno, pero también son quienes, como en el ejemplo que ponían de Perú, quieren dejar el narcomenudeo, quieren dejar la cocina, quieren dejar la venta y no encuentran otra alternativa que les permita mantenerse. Muchas gracias, María Rosa. Tiene la palabra Silvio Maresca, de la Fundación Barceló, Argentina. Buenas tardes, Anda. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco ante todo a los organizadores de invitación, a alguien que de alguna manera no pertenece al campo, soy filósofo, no pertenezco al campo disciplinario que pertenece a la mayoría de ustedes. Pero bueno, me pareció un desafío, ¿se escucha mejor, Tonito? Me pareció un desafío interesante. Y entonces agradezco ante todos los organizadores en la persona de los doctores Yalier y Spaltroqui la invitación. Lo digo porque después lo que voy a decir los responsables van a ser ellos en el peor de los casos. Al elaborar políticas públicas, a fin de elaborar esas políticas públicas y que tengan alguna efectividad respecto de las adicciones, independientemente de un combate sin cuartel al narcotráfico, que en nuestro país no se verifica, lo digo, al fin de elaborar políticas públicas que tengan alguna efectividad respecto a las adicciones, es preciso partir de un diagnóstico certero acerca de la configuración de la subjetividad propia de la modernidad tardía, que debe discutirse y construirse interdisciplinariamente, pero que gira alrededor de la filosofía, es decir, alrededor de una aproximación histórico-conceptual a la subjetividad. La filosofía, cuando amerita el nombre de tal, siempre cala más hondo y ve más lejos que cualquier otra disciplina. Prescindir de ella es condenarse a la miopía. El hombre moderno se caracteriza por el desarraigo. Más precisamente por un desarraigo que ha logrado por fin sostenerse en sí mismo. Paradigmática en ese sentido es la operación cartesiana. Pienso, soy. Soy ese pensamiento vacío. Ese es el punto de partida de la modernidad. Un pensamiento vacío que se sostiene a sí mismo. Este destino obedece a un largo proceso de desubstancialización del sujeto. Esto es, de desprendimiento del mismo, de su inversión en lo que Hegel llamaba la etnicidad de la mujer. Pero el hombre de la modernidad temprana, ¿se escucha? Hola. Pero digo, el hombre de la modernidad temprana decía, el hombre de la modernidad temprana se relaciona, a pesar de su vacuidad, se relaciona con ciertos contenidos privilegiados y de este modo
se llena a sí mismo, para decirlo rápidamente. Ante todo la ciencia. Recuerden que para Descartes las matemáticas son infalibles. Pero también la profesión. Es muy importante la profesión para especializarse de alguna manera sujeto a la moralidad temprana. Y la moral racional, que reemplazó la eticidad de la costumbre. También el arte y la filosofía, y además hay que tener en cuenta que en la modernidad temprana la existencia campesina todavía era muy importante y era un lugar todavía donde imperaba fuertemente un arraigo sustancial. Ahora, ¿qué pasa con el hombre de la modernidad tardía que nos interesa? Bueno, este es un hombre que deambula en principio sin conflicto por todos y cada uno de los contenidos que le salen en encuentro. En un contexto en el que el cambio permanente se ha confundido con la actividad, lo que Aristóteles y por último llamaba energía. Por eso, para decirlo sencillamente, el hombre contemporáneo se mueve mucho, pero realiza poco. Esto equivale a la consumación del desarraigo. Desaparecen las viejas formas del anclaje, fundamentalmente precartesianas, premodernas, como ser el pecado, la culpa y hasta la responsabilidad. Se impone la ilimitación, la pérdida de la forma. En su obra de Introducción al Psicoanálisis, Silvia Ons nos dice, cito, que Freud vincula la adicción con la manía, donde se pone en juego un goce desamarrado. Las imágenes se suceden a un ritmo vertiginoso. Surgen relaciones de ideas inesperadas y luminosas que la multitud de las siguientes hace que no se puedan detener. Exacerbación, termina la cita ahí, ¿no? Exacerbación, pues, de la tendencia al cambio incesante. ¿Entienden esta cuestión, no? De que el hombre contemporáneo asume todos los contenidos. Hoy puedo ser varón, mañana mujer, cambio de pareja, cambio de casa, cambio de ropa, cambio de gustos literarios, cambio permanentemente, porque el cambio ha sido sacralizado. Cambiar es realizarse. No digo que esté ni bien ni mal, trato de describirse. Por lo demás, el solipsismo cartesiano, que es ensimismamiento, no desaparece, pero se disimula, se solapa, en gran medida gracias a las tecnologías de la incomunicación. Incomunicación, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. El cuerpo está ubicado, es una apariencia de comunicación. No hay comunicación sin cuerpo, sin cuerpo. Pero vivimos dentro de un mundo cartesiano llevado al límite, entonces somos mentes que representamos, los cuerpos están escritos. En este sentido, es interesante que Freud, desde el comienzo de su obra, haya planteado una relación entre la adicción y la masturbación, o sea, el autoerotismo. Solipsismo, erotismo, se entiende enseguida la conexión. A lo dicho hay que sumar lo que se ha denominado Lacan el imperativo del goce, que deviene del reemplazo de la eticidad de la costumbre por la moral racional, pensemos por ejemplo en Kant cuando habla de la moral racional, y esta ha sido reemplazada por el hedonismo. Pero la paradoja es que hoy el hedonismo conserva la condición del imperativo categórico kantiano, es decir, se transforma en gozar, se transforma en deber. El gozar se transforma en deber, fíjense qué suerte de perversión, ¿no? Bueno, no me puedo detener en nada. Tipo telegrama, todo esto para ser más moderno, tipo Twitter. Bueno, sin embargo, el tedio que sobreviene a consecuencia de la satisfacción ininterrumpida, de acá me acordé de Schopenhauer, impulsa la búsqueda de intensidad que supuestamente proporcionan las drogas.
podemos volver a citar aquí la observación de Freud acerca de la relación entre adicción y manía. Termino ya. Sin embargo, a contrapelo de lo dicho hasta aquí, podríamos agregar que de manera contradictoria el errante sujeto característico de la modernidad tardía busca a través de la droga, de manera fallida, una identidad, un anclaje, de manera análoga a lo que ocurre con los tatuajes, la pasión futbolera, etc. Intento de personalización que acelera la despersonalización. En este sentido, resulta significativo que en tiempos líquidos, como Renan Bauman, se apele a sustancias sólidas. Gracias. Muchas gracias por la precisión. Muchas gracias por la precisión. Bueno, tiene la palabra José Milmaniene, Asociación Psicoanalítica Argentina. Buenas tardes. ¿Escuchan? Bueno, quería brevemente situar el contexto del horizonte sociohistórico donde se inscriben las actuales políticas de goce, que consisten en tres grandes núcleos temáticos: los trastornos alimenticios, las conductas transgresivas y las adicciones. El contexto sociohistórico lo definiría yo por la relevante dimisión o defección estructural de la figura del padre de la ley, es decir, por la caída de la palabra subjetivante del padre, que transmite amor, pero básicamente genera límites que organizan al sujeto en torno a su institución sociocultural. La caída del padre de la ley y el borramiento de los límites normativos que inscriben al sujeto en el orden sociosimbólico generan una verdadera devastación subjetiva en la familia y generan que los niños, que los hijos, en la orfandad de carecer de padres, de límites subjetivantes y de valores que son inherentes a la transmisión del padre de la ley, caigan en las políticas de goce, que son las políticas de la pura función de muerte, las políticas de los imperativos de goce, las políticas de las fisuras ontológicas, las políticas de llenar el vacío existencial puramente con drogas y no con figuras de la trascendencia, ni con poéticas, ni con palabras. De tal manera que, como decía recién Marica, creo que vivimos en una sociedad narcisista, en una sociedad hedonista, donde no se puede no gozar. El imperativo categórico, como dijiste vos, Marica, ya no es inscribirse en la ley, respetar a los padres, sostener valores, cumplir las normas, sino todo por el contrario, caer dentro del goce, en la promiscuidad, el hedonismo ultranza, la falta de límites, de referencias simbólicas. Esa sociedad genera sujetos apáticos y narcisistas. Apáticos y narcisistas o narcinistas, porque son sujetos que caen en la apatía sin valores y sin causa que los motive. Y narcisismo es una expresión neológica que quiere decir narcisistas y cínicos, porque son sujetos que intentan dar razones de su propia desdicha existencial a partir de discursos pseudo ideologizados, sociológicos, antropológicos, y hablarían como si son sociólogos, filósofos o antropólogos, favorecidos por un entorno absolutamente favorecedor de estas políticas transgresivas. Yo creo que esta defección de los valores de la ley, la caída simbólica del padre y del orden normativo sociosimbólico genera un verdadero desquiciamiento subjetivo que arrasa la subjetividad y que genera violencia. Violencia sin código, que genera violencia agresiva contra los semejantes, genera básicamente un vacío que no se puede llenar sino con el consumo de drogas, que genera más consumo, y con objetos químicos de consumo que no hacen sino marcar más la fisura ontológica del sujeto. Y todo esto está avalado, yo creo, básicamente por políticas que podríamos llamar de pedagogías libertarias. Las pedagogías libertarias se inscriben, creo, en dos grandes mandatos. El primero, como dijo antes Marisky, lo retomo porque me parece nodal, el imperativo de gozar. No se puede no gozar. Un niño que no consuma es excluido del grupo. Una niña que no se inicia sexualmente en un embarazo adolescente es excluida del grupo. Un joven que no
digamos, delinque es excluido de su grupo de pertenencia. Un joven que no agrede en el bullying o en el acoso a otro es excluido de su grupo de referencia. Es decir, se rompe el entramado social y no se puede no gozar. Es un imperativo de goce que es letal, porque les quiero recordar que el goce es la implicación de la libido, o sea, del erotismo para la pulsión de muerte, es decir, masoquismo. Gozar quiere decir excluirse mientras uno se solaza masoquísticamente con esa misma destrucción que procura. Por supuesto que esto es una política de autoerotismo onanístico masturbatorio que desconecta del encuentro con el otro. Por eso decía que el primer punto central es el imperativo de goce. El segundo punto central es que el sujeto tiene que exaltar su narcisismo y su hedonismo más allá de cualquier encuentro solidario y de cualquier compromiso con una causa social, política, ideológica o de cualquier otro orden. Digo esto porque la droga, básicamente, y esto quiero terminar con esto, básicamente rompe el encuentro del sujeto con la alteridad. La droga es un goce sin otredad. O sea, genera que el sujeto se ensimisme, se regodee en sí mismo y se aniquile en ese goce sufriente que está altamente erotizado. No es verdad que con la droga se puede encontrar uno con el otro. Jacques Alain Miller decía que la droga funda una política del antiamor. Es decir, la droga es una desconexión radical del encuentro con el otro. Me aísla del otro. Estoy con otro, pero no estoy junto a otro. Estoy con el otro en la comparecencia de un universo sincrónico, pero no hay ningún encuentro con la alteridad. Total, que las pedagogías libertarias, para la defección de la figura del padre de la ley, más esa familia disgregada que carece de referencias simbólicas. Estoy de acuerdo con lo que dijo usted. No se trata de ser masculino ni femenino, aquí se trata de que los roles encuentren identidad y hay una armonía entre la palabra del padre y el amor maternal que se solidifican en el entramado familiar. Creo, para decirlo así, que si no se generan fuertes políticas pedagógicas que descrean de las políticas libertarias, de las pedagogías libertarias, que no tienen ninguna referencia valorativa ni axiológica, donde cualquiera puede hacer cualquier cosa, la contraprueba fáctica está en ver lo que pasa en la violencia escolar. Si no se lucha contra las pedagogías libertarias y si no se generan discursos de resistencia poéticos, psicoanalíticos, filosóficos, antropológicos y religiosos, realmente sí podríamos tener una visión un tanto apocalíptica. Pero creo, paradójicamente, en contraposición a esa posibilidad de nihilismo apocalíptico, que hay la posibilidad de discurso de resistencia, porque uno ve que hay posibilidades de pensar estos temas, que hay posibilidad de encarnar en políticas, digamos, que apelen a la palabra, en discursos orgánicos, en políticas de la ideología, de la transmisión del saber y del conocimiento. Esto es de lo que se trata. Tenemos entonces, para terminar, políticas de goce, que el sujeto sutura sus fisuras ontológicas con el consumo que no genera más vacío, que genera más vacío que el que hay, porque genera una insatisfacción crónica que se llena con consumo y se deja de ser un sujeto subjetivado para ser un consumidor anónimo serializado, desubjetivado, sin nombre. Y además, y por otro lado, esto es fundamental, y por otro lado tenemos las políticas de la resistencia, que son los discursos de la palabra. Tenemos el psicoanálisis, la filosofía, la poética, y es muy interesante ver cómo se genera una reacción paradójica en la sociedad. Porque si bien es verdad de que hay gran cantidad de consumo y es hegemónico el consumo en las nuevas generaciones, con ese San Benito de que la marihuana es destructiva y lo que no se entiende es que es la puerta de entrada a otro consumo y que el que consume ya es un adicto, cualquier cosa que fuera que consume, si no fortalecemos la política de las resistencias en los términos que acabo de decir, es decir, poner teoría, no dejar que los medios difundan cualquier mensaje ideologizado que abole diferencias, que entroniza el goce sin límite, que reivindica las políticas absolutamente hedonísticas y sacrificiales, que valoriza el juego. Si no hay esa afirmación, creo que esto es testimonio de eso, realmente se puede llegar a una situación crítica. Pero como yo soy un alegre pesimista, como decía Freud, creo que lo que hicimos hoy realmente es un modelo, y toda la audiencia, y lo que hace Gradiva, y lo que hace la Fundación Marcelo, y lo que dijeron ustedes, es un modelo de la posibilidad de enfrentar una política de resistencia que reivindique la creatividad, la posibilidad de llenar el vacío existencial con palabras, con poética, con discurso y básicamente con amor. Nada más, muchas gracias.
Terán, periodista, Colombia. Bueno, está bien así. No quiero agarrar el micrófono, me pongo más nervioso. Ah, no lo escuchan arriba. A ver. Está bien, está bien. Soy yo de 10. No me voy a regalar. No llega, no llega. Bueno, hola, bien. De 1979 a 1986, yo fui el coordinador de la Coalición Nacional Antidrogas. Para todos aquellos que vieron El Patrón del Mal, se acordarán en qué época fue esto. La época más dura de lo que pasó con el narcotráfico en Colombia. Por esa razón tengo alguna experiencia y alguna cosa que les puedo contar. Lo primero es decirles que el narcotráfico se lo puede ver en 3 niveles. Uno, como un delito común, como ladrones que están en la calle vendiendo droga y otros que lo compran. Ese es un nivel para los periódicos más populares, algunas novelas y algunas películas inclusive. 2, las mafias, los carteles organizados, que el cartel peruano, que el cartel de la villa no sé cuántas, y entonces el cartel de los monos, y entonces el narcotráfico se queda ahí. Lo más importante, que lo descubrimos en esta pelea, es que el narcotráfico es un asunto geopolítico. El narcotráfico es una política de una potencia internacional. Es un negocio que se llama Narcotráfico S.A. y cuyo dueño es lo que los papas han denunciado permanentemente. Es el imperialismo internacional del dinero. Lo que su santidad Francisco hace poco dijo, son los que hacen la economía que mata. ¿Cuándo comenzó el narcotráfico? Con la guerra del opio. No existía el narcotráfico antes de 1840. Entonces Inglaterra, que era la dueña del mundo, era la dueña de todo el comercio marítimo del mundo, obligó a China a consumir opio. China reaccionó, hubo guerras, perdió la guerra, tuvo que regalar Hong Kong. Ahí nació el Hong Kong Shanghai Bank, HSBC, ahí, en ese momento. Y se creó Hong Kong como la isla más importante y centro del narcotráfico internacional. Y como eran los dueños del mercado mundial, traficaron libremente opio hacia Europa y hacia Estados Unidos. Objetivo, uno económico, otro cultural. Lo acaba de decir. Lo que he escuchado acá hoy, esta tarde, no es otra cosa que el éxito de 100% de la ideología liberal radical. Estamos ante la cultura del placer. Y eso es el liberalismo radical. Que el hombre depende del placer y de evitar el dolor. Y lo que hemos escuchado, por lo menos en este siglo, ha sido eso. Entonces ellos impusieron su liberalismo, indujeron el consumo de drogas y han construido un imperio. Un imperio de algunas islas que ustedes saben que algún mandatario, del cual no puedo decir nada porque soy colombiano, estuvo visitando. Esas islas son del Commonwealth británico, donde se lava el dinero. En las Islas Vírgenes hay 4.000 habitantes o 5.000 habitantes y hay 60.000 millones de dólares en los bancos. Es un imperio de dinero. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece lo que se llamó la Operación MK Ultra, con la cual, después de los experimentos de la Segunda Guerra, se establece el principio de lo que fue la cultura del sexo, el rock y las drogas, para la cual fue escogida una droga muy particular que se llamó marihuana y que indujo en la población mundial lo que hoy también lo presentaron aquí con mucha competencia, la personalidad marihuana, que ya está casi establecida como cultura.
Eso fueron los hippies. Fueron operaciones concretas de propaganda y difusión. Otra cosa importante del narcotráfico es 1971, cuando el imperialismo internacional del dinero a través de los Estados Unidos rompe las ataduras del dólar con el oro y aparece que el negocio financiero es más importante que el negocio industrial. Y entonces el narcotráfico fluye como un negocio importante. Y ahí es cuando empiezan a escoger a los países que van a estar sometidos al negocio del narcotráfico. Primero México, después Colombia, después de nuevo México y después, mis queridos amigos, Argentina. Y en el caso de Colombia, yo les puedo asegurar, tengo el testimonio escrito y judicializado, que fue el presidente de mi país el que tomó la decisión de que Colombia entrara en el negocio del narcotráfico. Fue Alfonso López Michelsen, presidente de 1974 a 1978, y que abrió la ventanilla siniestra del Banco Central para lavar el dinero, y que escogieron a Pablo Escobar y a los otros carteles para que hicieran el negocio. Y hoy el hijo de López Michelsen es el hombre más rico de Colombia. Les pongo un ejemplo. La familia de Pablo Escobar, cuando murió, cuando fue ultimado, tenía una riqueza de 20.000 millones de dólares. ¿Dónde estaba el otro billón de dólares que vendió Pablo Escobar? Dicen que fue $1 billón. Y solamente tenía 20.000. ¿Saben a dónde están? En los bancos. En los bancos que obtienen ese dinero a través de todas las islas centros de lavado de dinero internacional. Y en Colombia nosotros pudimos denunciar eso de manera permanente. De manera que estamos ante un fenómeno de ese tipo. Véanlo, vean cuántos casinos hay en Argentina, vean cuántos tragamonedas hay en Argentina. Son 30.000, 50.000, $300 por día, 360 días al año. Multipliquen. Yo no estoy diciendo nada, multipliquen. Hoy Argentina es un gran centro de lavado de dinero, de producción, aunque algunos no lo quieran aceptar, porque acá se produce Paco y el Paco es producto del residuo. Cuando nosotros descubrimos que la producción de cocaína en Colombia era porque había lo que ya se llama bazuco, que es Paco. Bien. Esto, así como está, no puedo hablar más tiempo, Juan Pablo II le daba un nombre muy concreto a ese fenómeno, así como está. Me falta un dato, perdón. Estamos en la etapa de la legalización. ¿Alguien quiere decirme quién es el mayor financiador de las propagandas o las campañas de legalización en los Estados Unidos, en Uruguay y en otros países? Soros. Muy bien. George Soros surgió de Narcotráfico S.A. Eso era en los 70. Le dicen el banquero de las reinas. Es miembro del imperialismo internacional del dinero y nos está proponiendo la sociedad abierta, que es exactamente por los valores que usted estaba diciendo, doctor. De ese placer y ese que decía ya también el doctor, el tema del gozo, etc. Bien, Juan Pablo II identificaba a estos fenómenos como estructuras de pecado, estructuras de mal. Es decir, están organizadas, sacan dinero, compran a los gobiernos y después dejan que las cosas se desarrollen. Pues mátense, cállense ya ustedes, con tal de que a mí me quede el dinero y la droga para seguir haciendo la guerra, para que otros países no se desarrollen, a mí no me interesa. Háganle nomás, como decía el patrón, háganle. Bien, entonces Juan Pablo II identificaba de una manera muy pedagógica este tema. Bien, ¿saben lo que hay acá? Este es un grupo de luchadores, de gente honesta, de gente que tiene coraje. Hemos actuado un poco separados.
La única respuesta a esa estructura del mal es una estructura del bien. Organizada, integrada, inteligente, culta y que pueda ser una resistencia cultural de alto vuelo. Abogados, médicos, científicos, políticos. Esa es la única manera de oponernos al narcotráfico. Quiero decirles que me alegra muchísimo el tema de la ciudad preventiva y todo lo que han hecho los centros preventivos. Es un arma importantísima para unir a la comunidad, etc. No digo que esto que estoy diciendo sea lo único, yo digo que una de las cosas que tenemos que hacer es conformar esa estructura del bien, seguir la propuesta del doctor, por ejemplo, de crecer, hacer una propuesta y no lo dejemos solo a Francisco, aunque creamos o no, no lo dejemos solo a Francisco, ni a la Iglesia Argentina, que ha tenido el valor de denunciar este tema del narcotráfico por nombre propio. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, digamos que yo cierro. Secretario General de la Universidad. Doctor Loco. No, por favor. Vamos a pasar al acto de clausura. Antes de empezar el pequeño corto acto de clausura, quiero avisarles que los certificados están a la salida y ustedes los pueden recoger. Paso la palabra al presidente de la World Federation Against Drugs, la Federación Mundial contra las Drogas,
y nos parece que ha pasado un día bastante denso, interesante, completo, diferente, y nos gustaría que dijera algunas palabras para este análisis. Thank you very much, Ina. I must say this has been a fantastic day for me. Being in this country, in this city for the first time, and in particular meet so many knowledgeable and representatives from all over the country and some other countries as well. Ha sido para mí un día muy interesante, muy motivador, porque he conocido muchas personalidades capaces, con mucho conocimiento, y me ha parecido así excelente. For me, as the international president of the World Federation Against Drugs, we are so dependent on it that we have a lot of knowledgeable people, a lot of active organizations at the grassroots level to be a part of the international combating to those who want to legalize drugs. It's about people's well-being, it's about our society's well-being, and we have to advocate in the best interest of the people a drug policy which prevents the use of drugs. I try to, in my presentation, address what has happened with alcohol and tobacco. And we don't want to add a third big drug problem to the already existing one. We need to do things to prohibit and to prevent that. Ha sido un día tan completo, tan lleno de informaciones y conocimiento de gente que sabe, que me ha dado mucho placer saber que nosotros ahora estamos juntos con profesionales de esa magnitud. Los necesitamos a todos, a los profesionales y a las organizaciones que representan, porque juntos tenemos que luchar y vencer esa ola que quiere que pase algo semejante a lo que pasó, que yo mencioné, bueno, lo mencionó, pero hablo en nombre de él, en su discurso hoy por la mañana, mostrando qué es lo que pasó con las políticas de alcohol y tabaco, y no queremos que eso pase también con otras drogas que hoy en día son ilegales. So, to finalize, thank you very much for having me, and it has been very interesting and useful for my work, I can assure you that. Muchas gracias por haberme invitado, por estar aquí, por acogerme como invitado, y pueden estar seguros que ha sido muy... Bueno, entonces como directora representando a América Latina de la Federación Mundial contra las Drogas, como presidente de BRAHA, como coordinadora internacional del programa Forjando el Liderazgo, les quiero decir que no sé si se lo van a creer, pero les pido que lo crean, creo que ha sido el mejor evento relativamente en tiempo y dinero y capacidades de que hemos tenido en los últimos muchos años. Entonces le agradezco la atención que han tenido, el interés que han demostrado con sus miradas, porque el conferencista cuando habla y ve un público interesado, parece que queda más inspirado y habla con más facilidad y mejor. Creo que todos hemos aprendido algo. Ustedes, cada uno es muy bueno en su métier, en su organización, en su tipo de trabajo. Pero teniendo un cuadro más general y viendo los muchos aspectos de que tratan las drogas, yo creo que salimos enriquecidos. Muchísimas gracias. Quiero dar las gracias, pero mucho, a la Universidad de Barcelona, que ha sido así absolutamente excelente, porque en poco tiempo lo organizamos, al doctor Ballestroche, que no midió esfuerzos, a Carlos Loa, que ha sido así también excelente, a toda la gente que ha ayudado, muchísimas gracias, al doctor Yaguía, que tomó así la responsabilidad operativa de hacerlo de esta manera, que realmente fue un evento que yo considero de calidad. Muchísimas gracias. En principio, nosotros tenemos, los que trabajamos en adicciones,
tenemos como premisa fundamental que luego de la borrasca, de la abstinencia, lo importante es el mantenimiento. Por lo cual, todo el grupo que conformamos con Luis, con Roberto Baitrocchi, con Diana Gómez, y con tantos otros, con Guillermo, nos hemos propuesto un mantenimiento, o sea, continuar esta tarea. En principio es una gran alegría espiritual estar con el profesor Carlson, a quien conocí en el 2009 en Estocolmo. Tuve el honor, a través de Mina, de formar parte del primer comité ejecutivo de la Federación Mundial. Y hoy hablábamos de que él tiene que ayudarnos a desarrollar este movimiento en América Latina. Una palabra de él en los cenáculos de Naciones Unidas, o en Europa, o en el gobierno sueco, pueden ser muy importantes para que nosotros empecemos también los apoyos de ellos para ser importantes. En segundo lugar, haber unido en todo esto a la profesora Mina, una persona importante en Brasil y en el mundo sudamericano en este momento, que representa además a otras organizaciones importantes, como la Drug Watch International, como Drug Free America Foundation. Nosotros tenemos que generar sinergia entre la Federación Mundial de Lucha contra las Drogas, Praja, la Drug Free America Foundation, y también generar sinergia con Drug Watch International. Son organizaciones muy potentes, con muchos líderes agrupados en esas organizaciones, que si nosotros inteligentemente hacemos sinergia, indudablemente este pensamiento humanista que se ha trasuntado en todo el día de hoy, especialmente en la última mesa, va a generar en este tiempo nublado de la cultura una grieta o una idea diferente que genere esperanza. Y por último quiero realmente agradecer al doctor Lojo como representante de la Universidad de Barceló hoy, al doctor Roberto, amigo de muchos años, Baitrocchi. La Universidad de Barceló ha dado el toque fundamental, que es el saber universitario y las estructuras tecnológicas que están acá presentes, que ha permitido que esto hoy se viera en muchas partes del país, se está transmitiendo a otras partes del país. Ojalá esta asociación perdure en el tiempo, como seguramente va a perdurar el vínculo con Mina y con todas las organizaciones que están sinergizadas con nosotros. Y también el grano de arena que puso mucha gente de Gradiva, que permitió que esto se diera, y que fue una apuesta a tres grandes ideas que están expresadas en Ortega y Gasset: vocación, misión y proyecto. De ahí la felicidad del hombre. Muchas gracias. Lo estamos haciendo un poquito formal, pero no tan formal, entonces quebrando el protocolo de hablar nuevamente algunas palabras. Quiero decir que por unas fallas no mencioné, el doctor Yaguía se recordó, no mencioné a la señora Calvina Fey, a la profesora Calvina Fey, y a Drug Free America, que siempre dieron apoyo a la idea, incentivaron, y los primordios fueron los que realmente hicieron posible que todos estos eventos fueran hechos. Hoy en día, el apoyo moral que nos dan también es muy importante. Y quiero solo acrescentar que aunque las organizaciones formales hubieran sido la World Federation Against Drugs con su máximo presidente, Mr. President, y otras que el doctor ya mencionó, la Drug Watch International, que es otra institución internacional, va a saber de ese evento, va a tener todos los datos importantes para saber que nosotros, este grupo aquí,
Y estas organizaciones aquí estamos en la misma línea de querer la vida, la felicidad sin drogas. Muchas gracias. Bueno, me caben nada más las últimas palabras de representación de la Casa de Estudios, de nuestra casa en realidad, en representación del rector, de las autoridades y del secretario, el secretario académico, el rector del doctor Barceló, que no puede estar presente, y el hecho concreto de agradecerles primero a todos su intervención y su dinamismo en esta jornada, que me parece realmente muy importante. El agradecimiento al doctor Carlson, a Mina, al comité local, al doctor Beltrán y al doctor Yaría, profesores nuestros que han estado también trabajando. Una mención especial también al área de relaciones institucionales de la universidad, que se preocupó, y aquí también es una pequeña reflexión que les quiero hacer, la importancia que tiene para esta institución universitaria ser de alguna manera divulgadora de una jornada de tales características, porque la universidad no solamente debe formar desde el saber, sino también debe formar desde la prevención, desde la salud pública y específicamente apoyando aquellas políticas que hoy en día muchas veces resultan insuficientes a la problemática que tenemos, que es el tema de la drogodependencia. Me cabe también decirles que ante una situación tan cambiante como esta sociedad actual y los tiempos que están corriendo, no solamente es la universidad la que tiene que adecuarse a estos cambios, sino que también nosotros como individuos tenemos que dar nuevas opciones ante flagelos como es el tema de la droga. Así que sintéticamente quiero agradecerles a todos su participación y también dejar en claro que la institución está comprometida en la difusión de los resultados de esta jornada y en lo que es la sustentabilidad de este tipo de jornadas. O sea, que no quede solamente en una expresión de deseos o en una jornada internacional con mucha vehemencia y muchísima importancia, pero que después se desperdigue en el tiempo, sino que hay que darle sustentabilidad. La sustentabilidad va a estar dada, a mi entender, por la nueva reunión y por las conclusiones que se saquen de esta jornada. Así que les agradezco muchísimo. Una cosa más. Las personas que están aquí hoy sentadas son representantes del grupo de trabajo. Algunos nos hemos quedado debajo, pero no porque estemos abajo, sino porque no entrábamos todos. Digo esto porque no queremos olvidarnos de agradecer otra vez, lo reitero, a los hermanos que han venido de Chile, de Colombia, de Brasil, de Perú y de la lejana Córdoba también. Que realmente, insisto, porque creo que esto es muy importante de insistir, han venido ellos por sus propios medios. Esto no ha sido como otras veces, que uno puede decir, bueno, yo te sponsoré esto, aquello. Así que realmente el interés y el esfuerzo que han hecho ha sido más que importante. Y por último, de verdad, a todos ustedes que han tenido el estoicismo de estar desde esta mañana y hasta ahora y han reincidido en volver después del almuerzo, porque ahí tenían la oportunidad y han vuelto. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima.